Bienvenido a esta clase de Romanos. Hoy estamos en Romanos capítulo 4. Al final del capítulo 4 voy a leer desde el versículo 18 hasta el final del capítulo, el versículo 25. Pablo dice así: Él, hablando de Abraham, creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Versículo 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esta es la última parte de una gran sección en este libro. De Romanos 1, en el versículo 18, ahí desde ese punto hasta el final del capítulo 4, Pablo tiene un tema principal. Ahora, recuerden que su tema principal del libro es lo que presenta en el primer versículo del libro, es el Evangelio de Dios. Pero a partir del 18 del capítulo 1 hasta el final de Romanos 4, hasta esta parte que acabamos de leer, su fin principal es mostrarnos algo que él está argumentando aquí, que no es algo nuevo. Es nuevo, pero no es completamente nuevo, que es la doctrina de la justificación por fe, que nosotros somos justificados delante de Dios, considerados justos, no por alguna obra que podríamos hacer nosotros, sino por fe en Jesucristo. Y él aquí en el capítulo 4 está argumentando que Dios siempre ha obrado así. Y pone ahí el caso de Abraham, que él creyó y le fue contado por justicia. Entonces, el fin que Pablo tiene con esta sección, terminando el capítulo 4, es que quiere mostrarnos que la fe de Abraham, que era una fe genuina. Entonces, el asunto principal en este pasaje es la calidad o la autenticidad de la fe de Abraham. Ahora, ¿cómo lo hace? Lo hace en primer lugar dándonos 5 descripciones de la fe genuina de parte de Abraham. Vamos a verlas. La primera descripción se encuentra en el versículo 18. Él creyó, Abraham, en esperanza contra esperanza. Ahora, mira la manera en que Pablo lo describe aquí. Creyó en esperanza contra esperanza. Ahora, Pablo no se está confundiendo, sino se está hablando de manera irónica, con cierta ironía, para mostrarnos que humanamente, en el caso de Abraham y Sara, ya no hubo esperanza, sí, humanamente hablando. La promesa de Dios era que él iba a ser padre de muchas gentes, pero había un problema. No tenía descendiente, no tenía hijo. Y ya llegó a los 100 años, a su esposa a los 90 años, y ya no... Sí, ¿de dónde? Humanamente no hubo esperanza, pero él tuvo una esperanza, ¿sí? En esperanza creyó contra esperanza, humanamente hablando. La segunda descripción aquí, versículo 19, no se debilitó en la fe. Entonces, primero es que creyó a pesar de que humanamente ya no hubo esperanza, que Dios podría cumplir su promesa. Él lo creyó en esperanza. La segunda descripción, versículo 19, esa fe que tuvo, esa esperanza que tuvo, Abraham no se debilitó en la fe.
Es decir, al considerar su cuerpo, versículo 19, que ya estaba como muerto, 100 años, es decir, muerto en cuanto a la posibilidad de producir una nueva vida, tener a un hijo siendo de casi 100 años, o considerando la esterilidad, es decir, de la matriz de Sara, que ella tampoco no tenía la capacidad de producir una nueva vida en su propio cuerpo. A considerar estas cosas, no se debilitó en su fe. Su fe no, a considerar esa realidad, no fue bajando, sino que su fe aumentó. Versículo 20, una tercera descripción, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. La cuarta descripción, otra vez en el versículo 20, sino que se fortaleció en fe. Entonces Pablo con estas descripciones nos está mostrando que humanamente hablando, la fe de Abraham en la promesa de Dios debería haberse ido bajando poco a poco mientras él pasaba los años, pero no fue así, sino que se fortaleció en fe, siguió creyendo, siguió, en vez de escuchando a sus propias dudas, él fue hablando a sí mismo, animándose en que Dios ha dicho, Dios va a cumplir sus promesas. La quinta descripción viene en el versículo 21, plenamente convencido de que era también Dios poderoso para hacer todo lo que había prometido. 5 descripciones para mostrarnos que la fe de Abraham fue una fe genuina, que creyó lo que Dios había dicho, creyó las promesas de Dios, que cuando humanamente ya no había esperanza, él simplemente decidió seguir creyendo. Ahora, Pablo lo habla así, y más adelante él va a explicar específicamente que esto de la fe de Abraham no fue solo para él, sino para nosotros, para mostrarnos a nosotros también que la fe que puede ser contada, y esta es la clave, la fe que nos es contada por justicia tiene que ser una fe genuina, una fe verdadera. A la pregunta que uno podría preguntar en cuanto a Abraham, pero ¿por qué su fe le fue contada por justicia? Pablo da la respuesta, porque fue una fe verdadera, genuina. Y nos describe aquí con estas 5 frases que la fe de Abraham fue una fe genuina. Ahora, ¿cuál es la base de la fe genuina? Y aquí quiero que capten algo que fue así en el caso de Abraham, es así para nosotros. Toda la Biblia nos apunta a esto, que la fe, sabemos que nuestra fe es una fe genuina si es que la base es lo que Dios ha dicho, la misma palabra de Dios. Versículo 18. Él crió en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, es decir, creyó que Dios iba a cumplir lo que había dicho, que él iba a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Y Pablo incluye esa frase para mostrarnos la base de la fe de Abraham, que la base era que Dios le había dicho algo. La palabra de Dios. Dios le había dado una promesa muy específica. Tú serás el padre de mucha gente. Y a base de lo que Dios le había dicho, él creyó. Dios ha dicho, ok, lo voy a creer. Aunque humanamente hablando parece imposible, Dios ha dicho, lo creo. Mira, la fe nuestra, que es también para nosotros, nos es contada como justicia, es una fe en algo que humanamente hablando podríamos dudar. Es decir, es la fe que Dios me salva, pero no vemos todo el resultado de nuestra salvación todavía. Mira, no hemos llegado al cielo, pero el cielo es una parte principal de nuestra salvación. Hablamos de la vida eterna, pero todavía no hemos visto con nuestros ojos ese lugar que se llama el cielo. No hemos visto a Dios
hacer una nueva creación, los nuevos cielos y la nueva tierra. No lo hemos visto todavía. Es por fe. Pero ¿cuál es la base para creer en ese aspecto, en esa parte de nuestra salvación? Es que Dios ha dicho. Entonces, uno viene y dice, ustedes los cristianos creen en cosas que no han visto. Correcto, no hemos visto eso todavía. Pero creemos a base de lo que Dios ha dicho. Y ahí está el ejemplo de Abraham. Humanamente hablando pareció imposible, pero él quedó, se mantuvo ahí con su fe genuina a base de que Dios me ha dicho. Dios me ha dado esta promesa. No sé cómo lo va a hacer, pero Él ha dicho, así que estoy seguro, Abraham hablando, que Él va a cumplir, lo va a cumplir. Ahora, las descripciones de la fe genuina, la base de la fe genuina. Y ahora quiero que vean los resultados de la fe genuina, porque Pablo menciona dos cosas muy específicas aquí. Uno es que la fe genuina produce un resultado en lo cual el hombre no recibe la gloria, sino que Dios recibe la gloria. Versículo 20. Tampoco dudó Abraham por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Cuando yo estuve estudiando el texto, me pareció interesante que Pablo ahí decidió incluir esa frase, dando gloria a Dios. Y creo que es así porque Pablo, si quieres otro ejemplo de donde Pablo toma este tema y lo desarrolla un poco más, es en 1 Corintios capítulo 1. Ahí, en la segunda parte del capítulo 1, Pablo describe el Evangelio, que es una locura para los griegos, muy débil para los judíos, pero es la sabiduría y el poder de Dios para salvación. Y al final de ese capítulo, Pablo describe que Dios ha diseñado así el Evangelio porque de esa manera Él recibe la gloria. Es decir, si nuestra salvación nos es dada, no es algo que nosotros por nuestras obras ganamos, sino que la justicia nos es contada no por obras, sino por fe, Dios recibe la gloria. Porque nadie puede decir, esto lo he hecho yo. No, es una salvación dada por fe, solo por fe. Y diseñado así, Dios recibe la gloria. Entonces, uno de los resultados de la fe genuina es que uno reconoce que Dios recibe la gloria así. Y le da gloria a Dios, le da honra a Dios. Y en segundo lugar, otro resultado es que cuando uno cree y su fe es genuina, Dios viene y justifica al creyente. Y digo creyente para enfatizar a la persona que cree. Versículo 22. Por lo cual también su fe, hablando de Abraham, le fue contada por justicia. Ahora, versículo 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Pablo está diciendo que esa le fue contada por justicia. No era algo solamente para él, sino esa frase y esa descripción de lo que Dios hizo en la vida de Abraham, que lo justificó por fe y solo por fe. Pablo dice, está ahí no solo para él, sino para mostrarnos cómo es para nosotros. Cuando nosotros creemos el Evangelio. ¿Cómo es? Que nosotros también somos justificados por fe. Versículo 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contado. Esto es a los que creemos. Y ahí sigue. Sí, Dios justifica a nosotros también, tal como hizo con Abraham, también a nosotros solo por fe y no por obras. Entonces, ¿cuáles son los resultados de una fe genuina? Dios recibe la gloria y Dios viene y justifica al creyente. Ahora, guiándonos a la última parte aquí del capítulo. En este punto uno podría preguntar, ¿ok? Veo que para la salvación
La salvación es solo por fe, no es por obras. Creo que creo, pero ¿cómo sé que mi creer, mi fe es genuina? Esa es la pregunta. ¿Cómo sé que mi fe es genuina? Y es una pregunta válida porque vemos que Pablo toma de manera algo extensa que nos describe algo acerca de la fe genuina de Abraham. Es decir, es importante esa pregunta si mi fe es genuina o no. Pienso por ejemplo, las iglesias cristianas donde la tendencia es darle en forma más sencilla, más simple el evangelio a una persona y esforzarlo a que repite una oración y al final y ora la oración y termina y la persona dice, ahora tú eres salvo, nadie te lo puede quitar, es seguro y pum, y no debes dudar la autenticidad de tu fe. Y la persona muchas veces sale de situaciones así una persona y ni recuerda, no entendió lo que pasó. Y en el tiempo no hay evidencia de que su fe realmente sea genuina. Entonces la pregunta es clave. ¿Cómo sé que mi fe es genuina? ¿Cuál es la evidencia? Mira, debemos ver estas descripciones que Pablo da en cuanto a Abraham y hacernos esas preguntas. Es decir, creemos en algo que humanamente hablando quizás parece difícil. Es decir, nadie ha visto a Dios renovar la tierra, que realmente hay un cielo. Nadie lo ha visitado y regresado para contarnos cómo es. Entonces, tenemos que creer en esperanza, aunque no hemos visto toda la evidencia que nos gustaría ver de lo que Dios ha dicho. Pero si uno cree que, si en el corazón de uno es, Dios ha dicho, yo lo creo, entonces ahí estamos entrando en ese proceso de tener esa seguridad, esa confianza de que mi fe es genuina. Pero al final de esta sección, Pablo describe dos cosas específicas. Y son dos cosas que, lo digo de esta forma, si no las crees, tu fe no es genuina. Si no hay una confianza en tu corazón de la seguridad de estas dos cosas específicas, tu fe no es genuina. ¿Cuáles son? Versículo 24. Sino también con respecto a nosotros, está escrito ahí que le fue contado por justicia, también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en Él que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Pablo está argumentando aquí, explicando aquí, que lo que la Biblia dice en cuanto a que le fue contado por justicia la fe de Abraham, que eso fue escrito para nosotros, pero ¿qué es lo que tenemos que creer? En el caso de Abraham fue que él creyó las promesas que Dios le dio, que tenían que ver con la tierra, con que él iba a ser el padre de muchas gentes, etc. En cuanto a nosotros, ahí viene la pregunta, ¿qué es lo que nosotros tenemos que creer? ¿Cuáles son las promesas que la Biblia nos da, las cosas que Dios ha dicho y que tenemos que creer? Específicamente dos cosas. Uno, que Dios realmente resucitó, que realmente levantó de los muertos a Jesús. Si tú no crees en la resurrección de Jesucristo, tu fe no es una fe genuina, punto. Tienes que creer que físicamente lo resucitó, que él realmente estuvo muerto. Eso es clave, porque en todo este contexto vemos, en el caso de Abraham, que el punto clave ahí es que ellos, sus cuerpos ya no tenían la capacidad de producir una nueva vida, de tener hijos. Es decir, de cuerpos en ese sentido muertos, Dios vino y dio una nueva vida. Dios tiene el poder
de dar nueva vida. Y si tú no lo crees, tu fe no es genuina. Es decir, tiene dos lados, dos caras la moneda. Tienes que creer que Dios realmente resucitó a Jesucristo, le dio a Él una nueva vida. Y la otra cara de la moneda es, entonces, es a ti que Dios te ha dado una nueva vida. Mira, la salvación es que Dios consiste en que Dios viene y donde te encuentra muerto en pecado y te da vida, te da una nueva vida. Entonces, una manera de realmente medir si tu fe es genuina es preguntarte, uno, ¿creo en esa que Dios hace así, que Él da nueva vida, que lo hizo con Jesús y que lo hace con el creyente hoy, lo hace conmigo? Y de ahí decir, buscar, ¿hay evidencia de que Dios realmente a mí me ha dado nueva vida? ¿Tengo nuevos deseos? ¿Mi fe ha aumentado? ¿Sigo creyendo las promesas de Dios? Medir si la fe que tienes realmente sigue, si sigues creyendo que Dios da nueva vida. Es una manera de medir la autenticidad de la fe tuya. Y la otra manera aquí es, o la otra cosa que uno tiene que creer es, versículo 25, que Él fue entregado por nuestras transgresiones. Si tú no crees que Jesucristo murió por tus transgresiones, tu fe no es genuina. Puede ser que no pienses que tu pecado sea tan malo, que no era necesario que Jesús muriera por tus pecados, porque realmente tus pecados no son tan malos. Si es así, tu fe no es genuina. O puede ser que no dudas que tu pecado es el problema, pero tu duda viene de que si Dios realmente está dispuesto a perdonarte todos tus pecados. Quizás te ves tan malo que Dios realmente a mí me puede salvar de todos mis pecados. Mira, si es así, tu fe no es genuina. Es decir, es obligatorio que tu fe, tu confianza sea, Dios murió y cubrió el pago de todos mis pecados. Me ha perdonado todos. Entonces, si tú crees que Dios realmente da nueva vida y que a ti hay esa evidencia que Dios te ha dado nueva vida, si crees en tu corazón que Él murió cubriendo la deuda de todos tus pecados, que se entregó por todas tus transgresiones, descansa, ten la confianza de que tu fe, como en el caso de Abraham, que tu fe también es una fe genuina. Mira, qué bella manera que Pablo tiene aquí de terminar esta sección, enseñándonos que somos justificados por fe. Y ahí terminando su argumento, clausurando ese argumento, mostrándonos la manera de medir si nuestra fe realmente es genuina. Y si tú a ver estas dos cosas, que realmente crees en la resurrección, en la capacidad que Dios tiene para dar nueva vida y que a ti te ha dado una nueva vida, y realmente crees que Él murió, Cristo, por todas tus transgresiones. Si hay esa base de fe genuina en tu corazón, descansa. Dios te ha justificado. Dios te considera justo. Dios te acepta. Dios te ama. Perteneces a Él y todas las bendiciones que corresponden al creyente son tuyas. Qué bello. A partir del siguiente capítulo, la siguiente clase, ahí entramos a Dios mediante Romanos 5, Romanos 5 al 8. Pablo tiene un fin principal, mostrarnos que si tu fe es genuina, que hay una seguridad completa en Cristo. Dios nos une a Cristo, nos da el Espíritu Santo, nos da el poder, nos cuida, nos guarda, nos bendice. Todo está ahí de Romanos 5 al 8 para nuestro aprendizaje, mostrándonos esa seguridad que el creyente tiene por estar en Cristo, por haber sido justificado por una fe genuina. Espero que estas verdades
sean lo que te animan durante esta semana. Confía en Él, descansa en Él y que Dios te dé una semana llena de su gracia, de una reflexión en esta realidad de su gracia. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima clase.